en el cuerpo, respecto al peso, obviamente, ¿cuánto representaba? Ya, eso no, espérense. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto recuerdan que representaba? ¿Qué porcentaje? Tiene un porcentaje del agua, del peso corporal que representa. ¿Cuánto es? Muy bien, 60 me pusieron por ahí, excelente. El agua corporal total representa el 60% del peso de la persona, ¿no? Y ese 60%, ¿ya? Ese 60% quiero que recuerdes de que se va, o sea, se va a dividir en dos partes, ¿ya? Se va a dividir en un líquido extracelular, ¿ya? Y en el líquido intracelular. Ese líquido intracelular va a representar ahora el 40% y el líquido extracelular va a representar al 20%. Y ese líquido extracelular ahora se va a dividir en dos, en la parte del plasma y la parte del el espacio intersticial, o sea, el líquido intersticial. Y ese 5% va a representar, bueno, perdón, ese 20%, de ese 20% del plasma va a ser el 5% y el líquido intersticial el 15%. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente la alteración entre este movimiento de agua entre estos compartimientos va a poder generar lo que es el edema, sobre todo cuando se acumula en el espacio intersticial. Pero nuestro cuerpo regula esto por presiones, básicamente. Nosotros tenemos presiones, dos presiones importantes conocidas, como las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, ¿ya? Para temas de examen como tal, lo que tienen que saber básicamente es la presión hidrostática capilar o intravascular y la presión oncótica intravascular o capilar, ¿ya? Aquí he puesto intersticial porque tiene que ver un poco con los mecanismos que le voy a explicar, eh, pero eso quiero que sepan, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente va a haber situaciones en la de que estas presiones van a verse alteradas. Y al verse alteradas van a generar que estos líquidos se acumulen en un lado, como en el espacio intersticial, que finalmente van a generar los edemas. Y nosotros tenemos cuatro, bueno, ya cinco, si queremos decirlo así, factores o mecanismos fisiopatológicos, mejor dicho, que van a generar los edemas. Uno es el aumento de la presión hidrostática capilar, ¿no? O intravascular. Dos, la disminución de la presión oncótica intravascular o capilar. Eh, Obstrucción linfática, aumento de la permeabilidad. Un claro ejemplo es la inflamación. Y la retención de agua y sodio, que en verdad está muy relacionado con lo que es la presión hidrostática. ¿Ya? Ahora, hay una imagen bien peculiar antes de pensar que está por acá, ¿no? Que es respecto al agua corporal total, ¿no? El agua corporal total en en un feto o un recién nacido suele ser significativamente alto, ustedes van a poder ver, sobre todo el recién nacido, ¿no? Pero han visto que los bebitos, los recién nacidos, pues no sé, si han visto a alguien que tiene una semana de vida, pues no recién, van a ver que los ven como bastante como que rellenitos así, ¿no? Como si fueran gorditos, ¿no? Y es básicamente porque tienen bastante agua corporal total, ¿ok? Tienen una gran cantidad de agua corporal total, ¿ok? Posteriormente, con el paso de los años, esto va a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que uno se vuelve adulto, ¿no? Y ya llega a ser el 60%. Si somos mucho, un poco más específicos con algunas bibliografías, van a ver que en las mujeres se considera que es 50%. Pero en varias bibliografías van a ver que le dicen 60% punto, ¿ya? Y luego en el anciano, como pueden ver, disminuye, o sea, lo que es esa agua corporal total. Por eso es que los pacientes adultos, los pacientes geriátricos mayores de 65 años, o ya bueno, sobre todo ya si nos vamos más a los extremos 80, 90 años, tienen más tendencia a la deshidratación, porque de por sí tienen menos agua corporal total, ¿ya? Menos agua corporal total. Eh, Ahora, nosotros vamos a ver acá mecanismos importantes cuando nosotros hablamos de todos estos movimientos, ¿ya? A ver un momento. Uy, a ver, un segundo, se me ha perdido el puntero. A ver un momento, chicos.
Quiero ver. Ah, ya lo vi. Ya está. Ya bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos acá nuestro vaso sanguíneo y va a tener esto una comunicación con las células, ¿ok? Con las células del epitelio, por ejemplo. Y va a haber un espacio en nosotros, que es un espacio virtual, que es el espacio intersticial. Me gusta como que graficarlo así. Tenemos células, tenemos células, tenemos células y tenemos vasos sanguíneos, ¿ya? El espacio intersticial va a ser justamente ese espacio que va a estar acá, entre, entre el vaso sanguíneo y la célula. Ahí es donde se va a acumular este líquido. ¿Ok? Entonces, justamente nosotros tenemos presiones que van a evitar esto de acá, ¿no? O van a favorecer la extravasación de líquido. Por ejemplo, el clásico ejemplo es la presión hidrostática capilar, porque el aumento de la presión hidrostática capilar va a favorecer la extravasación de líquido, ¿ya? La extravasación, o sea, que el líquido salga, ¿ya? Que el líquido salga, ¿ya? Y vamos a tener otro mecanismo, que la presión oncótica del líquido intersticial, ¿ok? El aumento de la presión oncótica, ojo, del líquido intersticial se va a oponer a esto. O sea, se va a oponer a que salga. Lo más preguntable respecto a la presión oncótica es la presión oncótica intravascular, ¿ok? Que está tiene mucha, está muy regulado por las proteínas, sobre todo la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma. Entonces, cualquiera de estos factores que en algún momento se lleguen a alterar en exceso o en déficit, ¿ok? En exceso o en déficit, van a generar lo que son los edemas, ¿ya? Los edemas. Eh, por ejemplo, el clásico ejemplo aquí es un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática capilar. Al fin y al cabo, estos mecanismos regulan, pues. O sea, todos estos mecanismos que tú puedes ver por acá van a regular y van a evitar de que todo esto se genere, o sea, que no se comience a acumular todo el líquido acá y permanezca en el vaso sanguíneo. O si por OB se comienza a distribuir, se distribuya, pero se mantengan esos porcentajes de 15%, de 5%, ¿ok? Y no se disparen los porcentajes, ¿ya? No se disparen esos porcentajes. Y acá tenemos justamente las causas del edema que yo te había mencionado. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, ¿ya? O coloidosmótica, intravascular o capilar, acá también hidrostática capilar, obstrucción linfática, retención de sodio e inflamación. Este de acá es el aumento de la permeabilidad, ¿ya? El aumento de la permeabilidad, ¿ya? Y acá justamente tenemos todos estos mecanismos importantes para que nosotros tenemos que saber cuando explicamos cada uno. Y acá está como que el resumen que pueden ver cada uno. Aumento de la presión hidrostática intravascular. Ejemplos: insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, una cirrosis también. Principalmente la cirrosis puede generarse por dos mecanismos: por disminución de la presión oncótica y también por aumento de la presión hidrostática. ¿Ya? Y por muchas otras causas, como estas por acá, por trombosis, ¿no? Eh, por presión, compresiones externas, por ejemplo, que al fin y al cabo genera una obstrucción y podrían generar aumento de la presión hidrostática. Van a ver ustedes situaciones de que los mecanismos de edema se van a compartir. ¿Eso qué quiere decir? De que un edema tiene un mecanismo fisiopatológico principal, o sea, por ejemplo, es por aumento de la disminución de la presión oncótica intravascular, pero va a compartir otro mecanismo que por la misma fisiopatología, por las mismas complicaciones como tal, va a generar, va a favorecer que genere más edema, más edema. Y eso generalmente, sobre todo, es en pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática, los pacientes con una falla renal aguda, por ejemplo, que están cursando con un síndrome nefrótico, a veces pueden generar ello. ¿Ya? A veces pueden generar ello. Entonces ahí tenemos el aumento de la presión hidrostática capilar, ¿ok? El clásico ejemplo es la insuficiencia cardíaca congestiva, porque la insuficiencia cardíaca congestiva, si tú recuerdas, va a tener me, eh, clínica izquierda y derecha. Y justamente cuando tenemos una falla cardíaca derecha, que generalmente es por una a consecuencia de una falla cardíaca izquierda, lo que vas a generar tú es de que toda la sangre se comience a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, ¿no es cierto? Ocurre ingurgitación yugular,
ocurre hepatomegalia, ocurre edemas periféricos, porque toda la sangre se comienza a acumular. Y como hay tanta líquido acumulado, comienza a hacer una extravasación. Y por eso se genera por un aumento de la presión hidrostática. Ese es lo más clásico y el ejemplo clásico de una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, el mecanismo de la disminución de la presión osmótica intravascular es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener alteraciones, ¿ok? De dos tipos. Uno, va a poder ser por pérdidas, ¿ya? Por pérdida o por disminución de la producción. Por pérdida, el clásico ejemplo es el síndrome nefrótico. Ve, acá estamos hablando de un síndrome, por ejemplo, síndrome de Matoso, y mira cómo se ha metido acá el síndrome nefrótico, ¿ya? ¿Que recuerdan qué características tenía el síndrome nefrótico? En Fisiopato lo han visto en teoría. ¿Qué características tenía el síndrome nefrótico? ¿Por qué podía generar edema? Incluso creo que todavía han visto ustedes lo que son los seminarios de algunas patologías, creo que cambios mínimos creo que tenían. Pero ¿qué características tenía el síndrome nefrótico? Acuérdense, una. Una se deben acordar. Y ahora en Medicina 1, en semio, pues perdón, en semiología como tal ahora el curso, van a enfatizar esos conceptos. Pero, ¿qué características tenía el síndrome nefrótico? ¿Y cuál era la fisiopatología del síndrome nefrótico? ¿Y por qué se generaba el mecanismo del edema en estos pacientes? ¿Por qué? Recuerden de que cuando hablábamos nosotros de estos síndromes, estas famosas glomerulopatías, ya muy bien, me han puesto proteinuria, excelente. Va, muy bien, proteinuria. Cuando se generan estas glomerulopatías, tú tienes que recordar algo. Tienes que recordar la famosa barrera de filtración glomerular. Esa barrera de filtración glomerular está formado por tres estructuras importantes, que las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los podocitos. Bueno, también feo estos podocitos, así más o menos es. Esta membrana basal glomerular tiene una característica importante. ¿Qué característica tenía esta barrera de filtración glomerular? Que tenía dos características importantes. Evitaba que pasen, ¿ya? Moléculas de alto peso molecular, como la albúmina, por ejemplo, y evitaba que pasen moléculas que tengan carga negativa. Al tener carga negativa, evitaba, se repelen, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando venían esas moléculas ahí, no podían pasar. Pero ¿qué pasaba si comenzaba a haber un cuadro inflamatorio a este nivel, pues, ¿no? Comenzaba a generar un cuadro inflamatorio y comenzaba a haber una destrucción de todas estas estructuras que yo te estoy mencionando. Perdía esa capacidad que tenía antes, esa selectividad. Entonces, ahora ya no es tan fácil para él evitar que pasen moléculas de alto peso molecular como las proteínas, como la albúmina, o de carga negativa, también como la albúmina. Entonces es como que comienzan a pasar. Pero ese síndrome nefrótico tiene características importantes. Tiene una proteinuria en rango nefrótico mayor a 3,5 gramos, ¿ok? En 24 horas. Y ya se asocia a edema generalizado. Generalmente las anasarcas, ¿no? Cuando llega a muslos comienza a generar perdón, a muslos a flancos y comienza a generar anasarca incluso. Ya se genera anasarca y comienza a generar acumulación en cavidades, derrame pleural, ascitis, ¿ya? Esas son las características. Otras características importantes, ¿no? Aumento, ¿no? La parte de todo lo que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la parte fisiopatológica, que lo vamos a ver en semiología renal, ¿ya? Y también la hipercoagulabilidad, ¿ya?
Esas son características que tiene el síndrome nefrótico. Que ahí tiene su versus, pues, con el síndrome nefrítico, que más bien va con hipertensión, hematuria, y también va con edemas, pero va en rango no nefrótico, o sea, menor a 3,5 gramos en 24 horas. Ya, es como que el versus, porque más que todo el nefrítico, su fisiopatología va más en la parte capilar que en la parte de la membrana basal, pero obviamente también va a haber un daño y obviamente también genera ello, ¿no? O sea, proteinuria. Ese es el síndrome nefrótico, ¿ya? Clásico en pacientes diabéticos, enfermedad de cambios mínimos, que es la causa más frecuente en síndrome nefrótico en niños, eso lo van a ver bastante en seno renal. Eh, y, y, la parte de disminución de la producción, por ejemplo, un paciente con una nefropatía, pues, ¿no? Perdón, una alteración en el hígado, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática. Clásico, se lo van a ver en gasto. Y también tenemos malnutrición, ¿no? Claro, pues porque un paciente que no tiene una buena ingesta de alimentos, una buena ingesta de comidas, obviamente va a generar una malnutrición, no va a tener una buena cantidad de proteínas y finalmente van a poder verse con edemas, ¿no? Y luego tenemos la obstrucción linfática, ¿no? Ya vimos ya, aumenta la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica. Y ahora ya vamos a ver lo que es la obstrucción linfática, ¿ya? Obstrucción linfática. Puede ser causa inflamatoria, neoplásica, postcirugía, postirradiación. Lo más clásico acá en el país y lo que vamos a ver es postquirúrgico, posterior a una mastectomía, por ejemplo. O sea, a una mujer que le quitaron la mama, ¿no? Y ahí pueda generar una obstrucción linfática. Bueno, yo particularmente, bueno, así como antecedente que tenía la paciente venía creo que por un control de supresión, creo, y le habían hecho eh, había tenido, creo que, un tumor en la mama, no recuerdo si era benigno, maligno, y se lo extirparon y tenía un brazo tremendo, ¿no? Porque básicamente había habido una obstrucción, que es clásica complicación de esos pacientes. Obviamente podemos tener por otra causa, con neoplásicas, por ejemplo, un mecanismo obstructivo, ¿no? Y luego por retención de sodio, ¿no? Que en verdad tiene que ver mucho con los aumentos de la presión hidrostática, ¿no? Solo que está un poco más relacionado a una insuficiencia renal que pueda tener el paciente, por ejemplo. Y luego cuadro de inflamación. Acá hay algo bien característico porque generalmente los cuadros inflamatorios van a generar cuadros más localizados. Y acá tenemos uno. Vimos el mecanismo fisiopatológico, ¿ya? O sea, las diferencias fisiopatológicas, pero vamos a ver ahora cómo nosotros vamos a aprender a clasificar el edema si es generalizado o localizado, o si es simétrico o asimétrico. ¿Eso qué quiere decir hoy? O sea, quiere decir de que si lo vemos solo en un miembro inferior, por ejemplo, una sola parte del brazo, o de la pierna, del muslo, por ejemplo, o en la otra también. Y eso es importante para hacer tus diagnósticos diferenciales, porque cuando tú ves solo en un lado localizado, a ti se te viene más en la mente algo localizado en esa zona. Una obstrucción, un traumatismo, una trombosis venosa profunda, ¿no? Que esté generando cuadros de edema ahí. Pero si tú ves bilateralmente en ambos miembros, tú dices, oye, esto tal vez sea un compromiso un poco más hemodinámico, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes que ver más a profundidad. Y eso es importante, porque va a poder llegar pacientes como los que yo he visto, de que tienen algún edemas, pero tú tienes que saber diferenciar y decir, oye, ya, este paciente tiene edemas, pero ¿por qué está teniendo los edemas? O sea, tienes que buscar las causas, buscar antecedentes. ¿Te acuerdas cuando has visto con Alfredo historia clínica y has visto todo ello? Ya, entonces tienes que buscar tú todos los antecedentes. Es decir, ya este paciente está con edemas, ¿qué antecedentes tiene? Por ejemplo, ¿qué te importaría saber en un paciente que viene con edemas? A ver, díganme, chicos. Que viene con edemas como tal. ¿Qué les gustaría saber? A ver, voy a prender mi cámara para que se fuera más participativo. Pero ¿qué les interesaría saber, por ejemplo? Viene un paciente que viene con edemas. ¿Qué le preguntarían? Como antecedentes. O sea, muy aparte de... ¿Qué quisieran saber, por ejemplo? ¿O qué le preguntarían, mejor, de inicio? ¿No? Ya como signos y sin. Sí, este es... ¿Qué le preguntarían? Ya el paciente te dice de que viene con hinchazón de pies, por ejemplo. ¿Qué podrían preguntarle? A ver, dígame, todo lo que se viene a la mente. Ya. Y lo más probable es que estén en lo correcto, ¿no? Porque como que a veces un poco de... Podemos deducir qué se puede preguntar. O sea, dice de que no le quedan bien los zapatos, por ejemplo. ¿Qué se le podría venir a la... ¿Qué le podrían preguntar? Y un poquito hemos estado hablando ahorita.
¿Qué? Les dije, creo, la vez pasada. ¿Se aumentó de peso? Ya, claro, muy buena pregunta, ¿no? Porque me preguntan y su compañera me pone si aumentó de peso. Claro, pues porque imagínate que es un paciente de que recién se dio cuenta que están hinchándose los pies, pero tremenda citis tiene. Eso es clásico en los pacientes cirróticos. O sea, esos pacientes no tanto empieza de abajo, con un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente nefrópata. Más bien esos pacientes, el edema comienza a nivel del abdomen y posteriormente progresa hacia abajo. Está muy bien, se ha aumentado de peso. ¿Y cómo podrías tú saber indirectamente si ha aumentado de peso si el paciente dice que no le queda la ropa, ¿no? Y le pregunta, señor, ¿su ropa cómo la siente? Le está quedando igual, qué sé yo, se ha tenido que comprar nueva ropa. Muy buena dato. Aumenta de peso. Otra característica, o sea, ¿qué más le preguntarían, no? Y dice, siento mis pies hinchados, te dicen. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo importante que tiene que ver con que lo han visto con Alfredo, ¿no? Y lo vemos un poco en esos conceptos que le dije de síndrome doloroso, de la Alicia. ¿Qué más? La aparición, pues, ¿no? Importante, ¿no? ¿Hace cuánto, no? Un día, 2 días, 3 días, pone 6 meses, ¿no? ¿No? Y si hay síntomas asociados, por ejemplo, como me están poniendo también por ahí, síntomas asociados, o ya está hinchando, pero ¿qué hay más? No sé, ¿qué más tengo para yo poder descartarlo? Ahora, lo importantísimo, pues ya, se está hinchando, pero ¿en dónde? ¿En ambos pies o solo en un pie? ¿No es cierto? Y un dato importante, ¿cómo están los genitales? Porque a veces esos edemas pueden llegar incluso a generar edemas escrotales o edemas de la vulva. Generalmente eso ya habla de unos cuadros mucho más severos. O sea, tú miras, oye, pero ¿cómo pasó todo eso? Por todo ese mecanismo, ¿no? Obviamente puede haber edemas escrotales, edema de la vulva, por una propia enfermedad directa de ahí, pero ya tú sabes de que al fin y al cabo todo esto se va a comenzar a generalizar, a generar una nasarca, ¿no? Un edema generalizado. Entonces ahí tienes buenas preguntas para hacer. Obviamente tenemos más, ¿no? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo lo siente usted? ¿Se hunde? Cuando lo toca se hunde, ¿no? Y todo eso. Entonces hay muchas preguntas que ustedes pueden ir sacando y eso lo vamos a discutir más adelante cuando veamos el tema como tal, ¿no? O sea, la parte semiológica, ya cuando hablemos de la parte semiológica. Pero entonces es importante, ¿ya? Importante que tengan en cuenta. Si es unilateral o bilateral, ¿ya? Y acá está el resumen, ¿no? Como le mencioné, ¿ya? Puede ser transudado o exudado. Generalmente, cuando hablamos de exudado, más relacionamos un cuadro inflamatorio, transudado más un cuadro hemodinámico, ¿ok? Edema, ¿no? Puede ser causado, como yo te he dicho, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, aumento de la permeabilidad, como inflamación, disminución de la presión oncótica, ¿no? Eh, por, por alteraciones en la síntesis, a patología seguida o malnutrición proteica, ¿no? Una persona que no está comiendo bien, o aumento de las pérdidas, el síndrome nefrótico, obstrucción linfática, una inflamación, alguna neoplasia, ¿no? Post cirugía, retención de sodio, una falla renal, ¿no? Una falla renal aguda, y así, sucesivamente. Ahora, el agente, cuando lees un poco de lo que es la parte fisiopatológica, ¿ya? Lo va a dividir en dos aspectos fisiopatológicos importantes, ¿ya? ¿Te ha sido preguntado? No, ¿ya? No ha sido preguntado, pero hablamos de edema con hipovolemia arterial efectiva o edema con aumento de la volemia arterial efectiva. Entonces acá tenemos dos ejemplos clásicos, ¿ya? Acá este ejemplo. Acá básicamente vamos a estar hablando de un paciente que está teniendo un cuadro agudo, ¿ya? Una insuficiencia renal aguda. Pero por acá tenemos mucho más por explicar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática y un síndrome nefrótico. Recuerda de que estos dos de acá son por disminución de la presión oncótica. En cambio, este de acá es por aumento de la presión hidrostática, ¿ya? Entonces, mira, cirrosis hepática, ascitis, todo, es decir, la propia cirrosis hepática, hipolvominemia o no. El síndrome nefrótico, hipolvominemia o no. Uno, porque no lo producen bien una buena producción de proteínas y el otro porque las está perdiendo. ¿Eso qué te va a generar? Una disminución de la presión oncótica, ¿ya?
Y ahora, mira qué interesante la cirrosis hepática. ¿Te acuerdas que te dije que ya, bacán, estoy generando eh, edema por disminución de la presión oncótica, ¿ya? Pero también estoy generando lo que es un edema, ¿ya? Por obstrucción venosa. ¿Por qué? Porque esa citis como tal está generando obstrucción de las venas. Y si yo obstruyo el flujo sanguíneo, finalmente voy a generar un mecanismo compresivo que va a hacer que aumentar la presión hidrostática, ¿ya? Al fin y al cabo, esto va a disminuir el volumen sanguíneo, va a terminar disminuyendo el volumen minuto, que finalmente va a terminar disminuyendo el volumen arterial efectivo, o sea, la que tiene gran capacidad de generar perfusión en los tejidos. Y mira qué interesante por acá, si recuerdas un poco de la parte de fisiología, cuando nosotros teníamos mecanismos de pérdida de volumen, y acá es importante que ustedes aprovechen un poco en repasar algunos conceptos fisiológicos, porque van a tener algunos doctores que les van a preguntar mucho fisio, que les van a preguntar mucho fármaco, hasta cuando no tenga mucho que ver con el paciente directamente, pero les van a preguntar. Cuando yo tenía una pérdida o yo sensaba una pérdida de volumen, ¿qué se activaba, por ejemplo? Se activaba un cuadro agudo, ¿no? Lo más rápido a corto plazo era el sistema simpático, pero posteriormente se podía activar la renina por todo el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la liberación del ADH, porque recuerda que el ADH, y eso lo vas a ver con Piero cuando veas endocrino, también conocido como vasopresina, es una hormona que se produce ¿dónde? ¿Recuerdan dónde se produce? La ADH. ¿Dónde se produce? ¿Recuerdan que se produce dónde? Allá muy bien, me pusieron por ahí. Rápidos, ¿ah? Muy bien. ¿Qué me puse por ahí? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Y justamente esta ADH, tú dices, ya, se liberó la ADH, pero tú tienes que saber cuáles son los mecanismos por los cuales la ADH se libera, que son dos, aumento de la osmolaridad y disminución del volumen circundante efectivo, ¿no? Ya la hipovolemia, ya en resumen. Por eso se libera el ADH. ¿Por qué? Porque el ADH como tal va a retener sodio. Perdón, estoy hablando, va a retener agua. La ADH, ojo, solo tiene que ver agua. No tiene nada que ver con sodio el ADH. La ADH vasopresina estimula acuaporinas a nivel de los túbulos contornodistales y colectores que hay con Piro van a estar discutiendo los receptores VO2 y todo eso, que es importante recordar algunos conceptos fisiológicos. Finalmente, retención, aumento del volumen, trasudado y edema. O sea, ¿ves cómo ese mecanismo que estaba ahorita como que empeorando, al fin y al cabo, este, termina generando más edema todavía? O sea, es como que la compensación termina generando más edema. Porque todos estos mecanismos, y ahorita por la parte de insuficiencia cardíaca, van a disminuir lo que va a generar un cuadro de hipovolemia y finalmente te genera más edema. O sea, es como que el cuerpo dice, oye, ya, te voy a ayudar un poco, pero al fin y al cabo te está haciendo un mecanismo contraproducente. ¿Sí o no? Bien interesantes. ¿Ok? Y luego en la parte de insuficiencia cardíaca vamos a tener un aumento de la presión venosa central, ¿ok? Que relaciona bastante con la aurícula derecha. Y finalmente va a haber un mecanismo de trasudado de la misma manera, ¿ok? Ahora, al generar el mecanismo de trasudado, ¿qué va a generar? Un aumento del líquido intersticial como tal, porque ya te he dicho de que todo ese aumento de la presión hidrostática va a ir al intersticio, generando ¿qué? Edema. Entonces mira cómo todos los mecanismos como tal finalmente terminan en lo mismo, terminan en lo mismo, ¿sí o no? Finalmente por acá, con disminución del flujo sanguíneo, mayor retención de sodio y agua. Lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Eso es un edema con hipovolemia arterial efectiva, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, un edema con aumento de la volemia arterial, ¿no? O sea, es como que acá ya te puede decir que puede ser peor, ¿no? Porque ya de por sí acá tenemos una hipovolemia, o sea, es como que un momento nos bajamos, pero de ahí lo aumentamos, pero en este edema como tal es todo, ¿no? O sea, de frente se alteró todo, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está con una insuficiencia renal aguda o con una insuficiencia renal crónica ya no maneja bien su metabolismo hidrosalino, o sea, ya no maneja bien los volúmenes, un edema con aumento de la volemia arterial, ¿no? O cualquier alteración que pueda estar teniendo un paciente que tenga un exceso
hidrosalino. No sé, por ejemplo, un paciente de que por un error, qué sé yo, le administraron de más cloruro de sodio en el hospital, por ejemplo. No relacionado a eso que ha pasado, ¿no? De las personas que les han estado infundiendo y han fallecido, sino más que todo porque se les pasó la dosis, qué sé yo, y comenzaron a retener, ¿no? Retener, ¿no? Y se comienzan a encharcar, ¿no? Retener el líquido. Y ahí genera edema, pues, ¿no? Pero nunca hubo un mecanismo de hipovolemia como en estos casos, sino es de frente. Son situaciones específicas, no hay mucho que explicar ahí tampoco. No, básicamente es de que en vez de tener un momento de hipovolemia, tenemos aumento de frente, y así, ¿ya? A ver un momento, chicos. Y ahora vamos a hablar acá de las diferencias. Edema generalizado y localizado. ¿Y por qué es importante saber lo que es el edema generalizado y lo que es el edema localizado? ¿Sabes por qué es importante saber esto? Porque nosotros acá vamos a poder determinar y saber ante qué paciente estamos, ¿ya? Y poder dividirlo cada uno. Tenemos el edema generalizado, tus claros ejemplos. Esta imagen, si es que no me equivoco, la saqué del Farreras, no estoy muy seguro. Tenemos de origen cardíaco, hepático y también alteraciones renales que nosotros vamos a poder tener en los pacientes, ¿ya? Y un clásico el ejemplo es este edema generalizado. Es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Porque yo te dije, oye, pues hace como que edema, ¿no? Ingurgitación yugular, edema periférico, pero no. Porque esos pacientes, aparte de hacer estos cuadros de edemas por falla cardíaca derecha, también se genera por falla cardíaca izquierda. Y terminan haciendo un edema agudo de pulmón, en este caso en el propio pulmón. O sea, ya es más complicado para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes ¿qué clínica van a tener? Una clínica clásica de la parte cardiovascular disnea paroxística nocturna. Entonces, ves acá la importancia de semiología general y de este tema, porque has visto de que hemos visto acá gastro, hemos visto nefro, hemos visto cardio, ¿no es cierto? Y ves cómo toda esta agua finalmente va a acabar en los pulmones y genera este patrón, ¿no? Todavía no han visto, no han aprendido todavía a leer placas radiográficas, pero hay varias características y cuando veamos semio ahí les explico lo que son la explicación sobre las placas radiológicas. Pero acá tenemos el tórax del paciente, esta es la parte izquierda, ya el hemitórax izquierdo es este, y acá el hemitórax derecho, ¿ya? Acá vemos la silueta cardíaca, como pueden ver, pero ven estas estructuras blancas, ¿no? Si han visto alguna placa normal, han visto que todo esto acá generalmente es negro y con la justa se ven unas líneas blancas, ¿no? Que son las tramas vasculares. Todo eso negro se le dice radiolúcido y todo lo blanco es radiopaco. Cuando se comienza a acumular agua, comienza a generar este patrón, ¿ya? Que ves por ahí, que es agua. Y se comienza a generar ese edema en alas de mariposa, mira. A esto se le denomina el signo del alas mariposa, clásico en esos pacientes. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada puede tener edemas en miembros inferiores. Agarras tu estetoscopio y lo ocultas, así como vimos en la clase modelo. ¿Y qué vas a escuchar acá? Crépitos. ¿Te acuerdas que te mencioné síndrome de condensación? Y te dije que en el síndrome de condensación podemos tener edema agudo de pulmón, podemos tener neumonía, podemos tener hemorragia alveolar difusa. Entonces ahí están los diagnósticos diferenciales. ¿Y por qué es importante que tú hagas una buena historia clínica y preguntes tus antecedentes como tal? ¿Ya ves? Hepático ya lo expliqué, la parte renal también. Pero lo que quiero que recuerdes es que acá están las características de cada uno que puedes llegar a tener en los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando es un cuadro crónico, ¿no? Un cuadro agudo. Pero lo que quiero hacer énfasis muy importante acá es en el edema localizado. Trombosis venosa profunda, un cuadro alérgico, obstrucción linfática o inflamatorio. Esas son tus causas de edema localizado. Eso quiere decir que lo vas a tener en un solo lado. No es como el edema generalizado, que lo vas a tener en todo el cuerpo, ¿no? O por lo menos en una distribución pero simétrico. Pero en cambio localizado, ya, mira, linfático, inflamatorio, alérgico. ¿Ya? Y cada uno tiene sus factores de riesgo. Acá te voy a explicar un poquito de insuficiencia venosa y todo eso.
Hay algo que que les gusta preguntar bastante, que es el versus, ¿ya? El versus de edema de origen cardíaco versus un edema de origen renal. Qué importante es eso, ¿por qué? Porque así tú también puedes diferenciar, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que clínicamente, muy aparte de antecedentes, yo puedo sospechar uno del otro, por supuesto, ¿ya? Por supuesto. El edema de origen cardíaco, mira lo siguiente, es un edema frío. En cambio, el edema de origen renal puede ser frío o caliente. Frío el cardíaco, frío caliente, ¿ya? Indoloro, o sea, no duele, el renal también indoloro, ¿ya? Pero hay una característica importante en el cardíaco, tiene un tinte cianótico y este tiene un tinte pálido. Cianótico, ¿por qué? Porque está relacionado a la parte hemodinámica, entonces tienes que tener eso en cuenta, ¿ya? El cardíaco es blando y luego endurece. En cambio, el renal siempre es blando, ¿ya? Ahora, obviamente los dos van a ser bilaterales, pero mira por acá. Este es vespertino, o sea, desde la tarde, 6 7, ¿no? En cambio, este es matutino. ¿Eso qué quiere decir? Que en el renal el paciente amanece encharcado, ¿no? Con todo el edema. En cambio, el cardíaco conforme pasa el tiempo. Importante, el cardíaco está regulado, ¿no? Bueno, se llega a generalizar por las noches en miembros inferiores, ¿ya? Pero una importante característica del cardíaco, ¿ya? Es de que está influido por la gravedad. Por eso es de que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se echan, ¿no? Están en biped, perdón, están echados al 100%, pueden generar toda la disnea paroxística nocturna, porque comienza a haber redistribución de líquidos y el líquido se comienza a acumular más acá. Por eso la indicación de esos pacientes, ustedes que van a ver cardiovascular y vean pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo si está descompensado su cuadro, los pacientes duermen en 45 grados, como que así, ¿no? No al 100% echados, ¿no? Porque se congestionarían los pulmones. Ese es un versus muy interesante de cada uno, muy interesante, ¿ya? Ahora tenemos lo que es el edema que puede haber en la gestación, pues, ¿no? Y tú me preguntarás, oye, pero ¿por qué en la gestación podría haber edemas? A ver, ¿a quién se le podría ocurrir, por ejemplo? Obviamente hay situaciones, seguro alguno que ha leído por ahí, ¿no? Patológicas, ¿no? Significativas, ¿no? Pero ¿por qué podría generarse unos leves edemas en la gestación? ¿Por qué? Porque es una paciente que está embarazada. ¿Por qué? Porque justamente cuando comienza a crecer el útero, puede cursar o cursa, ¿no? Con una compresión de la vena cava inferior. Y obviamente genera el mismo mecanismo que te estoy explicando, pues, ¿no? Si yo obstruyo vasos sanguíneos, finalmente voy a generar una extravasación de líquido, ¿no? Por compresión de la vena cava inferior, ¿ok? Muy interesante ese dato, ¿ok? Por compresión de la vena cava inferior. Y obviamente, normalmente no debería cruzar con proteinuria, ¿no? Y solo va a afectar miembros inferiores, ¿ya? Porque si ya genera con proteinuria, ya podría, y está asociada a presión arterial alta, ya podríamos sospechar en un trastorno de hipertensión del embarazo, que es la preeclampsia. Que bueno, eso ya lo van a ver cuando viven ginecología y obstetricia. Pero es importante, ya las diferencias de cada uno, cardíaco, renal y la parte gestacional, ¿ya? Importante, clave eso, ¿ya? Porque esto de acá, mira, esto de acá lo paran preguntando. Esto de vespertino, matutino, este versus, de gestación no te van a preguntar, sería raro, por lo menos ahorita, pero para que tengas eso en cuenta. Siguiente, y acá está lo mismo, ¿no? Te he puesto varios cuadros ahí de varias bibliografías para que veas, ¿no? Simetría o asimetría, pues, ¿no? Simétricos, cardíaco, hepático, insuficiencia venosa crónica, renal, desnutrición o pérdida de proteínicas, angioneurótico, cíclico. Luego tenemos los asimétricos, ¿ya? Asimétricos tenemos trombosis venosa profunda, traumáticos, inflamatorios, linfedema, vasculitis y distrofia simpática refleja. Pero tú dirás, oye, pero todos tienen sentido que sean
que sean asimétricos, ¿no? Porque mira, trombosis venosa profunda, vamos a recordar acá una famosa triada para poder hablar de trombosis venosa profunda, porque es muy importante lo que les pueden preguntar acá, ¿ya? ¿Cómo nosotros sospechamos una trombosis venosa profunda, por ejemplo? ¿O por qué se podría generar? ¿Cuál es la base fisiopatológica? Hay una triada muy importante que es cuando nosotros podemos generar trombosis. ¿Cuál es la triada? Tiene un nombre. Ya me pusieron por ahí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Cuál es la triada que nosotros podemos ver? Ese fisiopato lo han visto en su clase en el Robbins, trastornos hemodinámicos y de la coagulación. La triada de Virchow. ¿Por qué está compuesta la triada de Virchow? A ver, le voy a soplar con una. Que tiene que ver un poco con, a ver, ¿con cuál? Con un paciente que puede trombosis venosa profunda, ya, el clásico, pues ya, éstasis, esta le soplo. ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, muy bien, ya, muy bien, otro, ya me pusieron muy bien por el chat, pero otro, a ver, participen, vamos, vamos, a ver, ya me pusieron, creo. Ya, muy bien, hipercoagulabilidad, ¿verdad? Y disfunción endotelial o daño endotelial, ¿no? Muy bien. Cualquiera de esos tres mecanismos, cualquiera de esos tres te van a poder generar trombos. Y ya en el peor de los casos, un émbolo, pues, ¿no? Lesión endotelial, daño endotelial, excelente, muy bien, muy bien. Entonces ven acá cómo la parte de básicas comienza, la parte un poco de fisiopato comienza a integrarse. Y ven que hemos visto un montón, ¿no? Hemos visto cardio, hemos visto renal, hemos visto gastro. Entonces ven cómo todo se comienza a complementar y por más que una especialidad como tal no les guste, sí o sí lo van a tener que ver. Entonces, trombosis venosa profunda, ¿ya? Y tenemos factores de riesgo, pues, ¿no? Para generar trombosis venosa profunda, pues no es que yo ahorita a mí me dé una trombosis venosa profunda de la nada, pues, ¿no? Y eso es clásico cuadro asimétrico, como podemos ver por acá, por ejemplo. Una trombosis venosa profunda, ¿no? Se ve eritematoso, ¿no? Signos de flegosis, y tiene un signo muy importante que te voy a explicar, que es el signo de Homans. Hay varios signos, pero el más importante que quiero que sepas es el signo de Homans, ¿ya? Que te pueden preguntar en tus rotaciones. Que no lo confundas con el signo de Hoffman, que es un signo de síndrome motoneurona, perdón, claro, de lesión de primera neurona, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta, y signo de Homans, que ahorita te voy a explicar cómo es. Pero, ¿qué factores de riesgo tenemos para generar una trombosis venosa profunda, por ejemplo? ¿No? Un paciente que está postrado crónicamente, ¿no? Por eso a los pacientes postrados, crónicamente se le hace una profilaxis, ¿no? Con, con enoxaparina, ¿no? Para evitar que puedan generar estos cuadros de trombosis venosa profunda. Por cualquier situación que se te pueda venir a la mente un paciente postrado, ¿no? Paciente postrado, ¿ya? Paciente con neoplasias. Las neoplasias solo vienen a ser un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, obviamente, tenemos más chances de generar trombosis, ¿no? Pacientes que toman, mujeres que toman anticonceptivos, viajes prolongados, ¿no es cierto? Pues un paciente que está en avión 24 horas, ¿no? Obviamente son varios factores, ¿no? Ya. ¿Qué más, por ejemplo? Otro, otro más. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven una persona que tiene factores de riesgo para trombosis venosa? Solo recuerden eh, la triada, pues, o sea, cualquier factor que tú puedes ver por ahí, ¿no? Cualquier factor que tú puedes ver por ahí. A ver qué me han puesto, qué me han puesto, qué me han puesto. Y ya, bueno, lo que me ha puesto ahí el tema es como la consecuencia como tal, ¿no? Falta de movimiento ya, ¿no? Ya, el tabaco ya también está escrito, pero eso es lo más importante, lo que hemos puesto ahí. El tema con la trombosis venosa profunda es que tú dices, oye, ya, pues, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, ya se hinchó un poco el piecito, no, pues nada que ver, ¿no? No todo queda ahí, porque ese signo de Homans
Sencillo, mira, debí haber puesto acá una imagen, pero eso más lo explico cuando vemos el otro capítulo de semiología osteoarticular, ¿ya? Signo de Homans, un poco, es como que el paciente está echado, ¿ya? Si tienen ahí en internet, pueden buscar una imagen y le levantamos el pie y hacemos una dorsiflexión del pie. O sea, qué quiere decir? Que el pie lo pasamos para acá. O sea, es como que lo subimos. Eso se llama dorsiflexión. O sea, las puntitas mirando para arriba. Y si el paciente tiene dolor ahí, ¡ah! Signo de Homans positivo, ¿no? O sea, el paciente lo echas, echa su pie y haces ese movimiento para arriba. O sea, de lo que estaba acá, entonces que lo mueva así. Y ahí tiene un dolor. Dolor en la pantorrilla tras una dorsiflexión del pie. Signo de Homans positivo, ¿ya? Sobre todo si ves todos esos cambios. Y tiene los factores de riesgo. Entonces, ves cómo tú te vas orientando de cada uno respecto a esto. O sea, tú vas haciendo tu esquema, pues. ¿Y cuál es el riesgo de la trombosis venosa profunda? El riesgo de la trombosa profunda es, con lo que me comentaron ahí por el chat, es que genere un tromboembolismo pulmonar. Pero recuerda que un trombo es cuando se genera en la misma arteria. Pero un ómbolo es cuando ese trombo se disparó y se va para cualquier lado que puedas venirte a la mente. ¿Y cómo tú diagnosticas un tromboembolismo pulmonar? Estos pacientes van con disnea súbita. O sea, el paciente, no sé, pues, no sé, estaba, eh, no sé, pues, tranquilo, ¿sí? Y nada, comienza a tener disnea, así súbito, pues, agudo, ¿no? No es como un paciente con neumonía, pues, o ya asma, pues, ¿no? Como que el paciente poco a poco, pues, ¿no? La clínica va empeorando, está desaturando, ¿no? Pasa un día y está con frecuencia respiratoria mayor, ya, poco a poco. Pero esto va con disnea súbita. ¿Ya? Va con disnea súbita, ¿ya? Se asocia, uy, perdón, se asocia a taquicardia también. Disnea súbita, taquicardia. Un paciente postrado. ¿Tú ves esos factores de riesgo? ¿Ves eso? Pero me de pulmón, ¿ya? Y es lo que se puede llegar a complicar, ¿ok? Ese es un claro ejemplo de estos pacientes, ¿ya? Ahora podemos tener otro ejemplo, por ejemplo. Traumático, pues, ¿no? Un poco más sencillo, pues un paciente ha tenido una lesión, un miembro, obviamente va a generar un cuadro de un edema a ese nivel, pues, ¿no? Un cuadro de edema. Muy bien, me han puesto obesidad ahí como factor de riesgo de trombosis venosa profunda. Excelente, muy bien. Ahorita vamos a ver por qué factor de riesgo. Inflamatorios, linfedemas, ¿no? Cuadro de vasculitis. Ahora, acá yo he hecho una comparación sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que menos, incluso, de lo más relevante, es lo que menos llegan a ser el versus, es la insuficiencia venosa crónica. Porque por lo menos hasta cuando yo llevé medicina, me acuerdo de que eso no lo tocaba mucho, pero es muy importante hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica? Es todo un espectro de clínica, ¿no? Y diagnósticos que al fin y al cabo te llevan a una insuficiencia venosa. ¿Cómo qué es lo que ocurre, por ejemplo? Lo que quiero que sepas acá, que recuerdes de la parte de fisiología, es de la parte del sistema venoso, ¿no? Que si te recomiendo que lees el Guyton, ¿no? Que es, creo que 2, 3 páginas, creo que tiene, que te habla un poco del sistema venoso. Lo que quiero que sepas es que a nivel de los miembros inferiores nosotros tenemos unas famosas válvulas que regulan esa distribución de la sangre. ¿Por qué? Porque tú sabes de que de los miembros inferiores, el sistema venoso se va a encargar de subir, ¿no? Llevarlo finalmente a la vena cava inferior y siga todo el mecanismo de circulación mayor, menor y todo eso, ¿no? Esa es su función. Pero, ¿qué ocurre si esas válvulas comienzan a fallar? Porque la función de esas válvulas es como que pasen y se cierren y perdón, la sangre ya no retorna hacia abajo, o sea, no se estanque abajo. Suba y no baje. Pero ¿qué pasa si esas válvulas por algún mecanismo comienzan a fallar? Por ejemplo, por el propio envejecimiento, por el embarazo, por ejemplo, algún tratamiento hormonal, obesidad, permanencia prolongada de pie. ¿Por qué podría generar eso? Primero, como concepto como tal, hay varios conceptos como cómo va a fluir en este caso la sangre, pero la sangre ya sabes de que va a ir de manera ascendente, va a seguir esa secuencia, ¿no es cierto? O sea, va a ir de mayores presiones a menores presiones. No hay así, si revisamos un poco de la parte de hemodinamia, tanto no es así, pero para que se entienda bacán, sea bien chévere esta parte, tengan en cuenta eso. O sea, en miembros inferiores vamos a tener uno menos 90, por ejemplo, ¿ya?
eh, de presión, 90 milímetros más o menos. Y conforme tú vayas subiendo, esto va disminuyendo. Pero ¿qué es lo que ocurre si tú tienes factores que hacen de que la presión intraabdominal aumente? Como el embarazo, como la permanencia prolongada de pie. No, no, bueno, perdón, la obesidad, la permanencia prolongada de pie tiene que ver otra cosa que ahorita te explico. Todos estos factores finalmente van a hacer que acá aumente permanentemente, haya mayor presión. Entonces, si hay mayor presión, es como que la sangre está como que, oye, ¿qué fue? ¿No? O sea, hay más presión arriba, ¿no? Entonces, como si yo voy de mayor a menor presión, ¿cómo voy a subir? Y se comienza a quedar estancada acá. Y tú dirás, oye, ya, pues, pero es un día, no pasa nada, ¿no? Incluso yo he tenido algunos comentarios, o me han contado alguna vez algunos amigos de que de la nada se le hincharon los pies, no sé si alguna vez han escuchado ustedes. Ya es probablemente que hicieron un cuadro de insuficiencia valvular, pero aguda, ¿no? O sea, como que se alteró. Pero ya, es un cuadro agudo, ¿no? O sea, simplemente ya te sientas, ¿no? De nuevo, haces reposo y bacán, ¿no? Se distribuye todo, elevas los pies, aumenta el retorno venoso y todo pasó. Pero esas personas, varias gestaciones, o sobre todo la obesidad, es un mecanismo crónico, o sea, tiene tiempo. O sea, por años. Estuvo por años, estuvo por años, estuvo por años, estuvo por años. ¿Y qué es lo que ocurre? De que finalmente estos pacientes comienzan a generar ¿qué? Una incompetencia valvular. ¿Eso qué quiere decir? De que esa válvula como tal ya no funciona. Ya no funciona esa válvula. Y toda la sangre está como que para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. O sea, ya no está tanto así. Y se comienza a distender. Comienza a aumentar la presión hidrostática a ese nivel y comienza a aumentar. ¿No? Comienza a aumentar. Ahora, ¿y por qué la permanencia prolongada de pie también? Porque el paciente cuando está permanentemente prolongado de pie, mucho tiempo mucho tiempo de pie, se va a acumular también la sangre a esos niveles, a nivel de miembros inferiores, ¿ya? Y finalmente va a poder cursar con varices, ¿no? Que esto forma parte del espectro de todo lo que es insuficiencia venosa crónica, como que una de las manifestaciones clínicas que van a tener, ¿no? Que acá tenemos diferencias, ¿no? Que es un poco más tal vez de cirugía, ¿no? Pero para que veas la diferencia entre telangiectasias, venas reticulares y venas varicosas. Muchas veces estos diagnósticos como tal es como que dicen, oye, ya tiene varices, no tiene insuficiencia venosa, es como que ya fue, ¿no? O sea, como que un diagnóstico muy aislado, ¿no? O sea, es como que ya no le toma mucha importancia, ¿no? Porque por lo menos, si es que no está generando una complicación aguda, ¿no? Como que el paciente tal vez lo tolera, o tal vez como que trata de tolerarlo, pues, no es como que el paciente está mal, pero como que ve que no le afecta la calidad de vida tanto, le molesta solo en las noches, dije, ya, no, no pasa nada, no me voy a tratar. Pero ya mira cómo con el tiempo puede empeorar, ¿no? Y obviamente, ¿qué característica tiene que ver esto es simétrico, ¿no? Porque no tendría sentido que sea simétrico, ¿no? O sea, no tendría ningún sentido que sea simétrico, a menos que solo hay una alteración solo de una parte del miembro, ¿no? Lo cual no es lo clásico como tal, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Ya? Lo que pasa acá es de que finalmente los pacientes van a poder generar venas varicosas, ¿no? Y todo eso, ya que lo pueden ver por acá, ¿no? Estos son telangiectasias, ¿no? Y las venas varicosas, su definición son claves estas. Venas superficiales, dilatadas, abultadas, tortuosas, menor a 3 milímetros de diámetro. Miren cómo podemos ver, ¿no? Por acá seguramente han visto ustedes uno de esos casos, van a verlo en el hospital, ¿no? Seguro están viendo, no sé, están viendo neuro, están viendo gastro, ¿no? Y ven, oye, tiene varices. Ya, pues, pero eso para que tengan en cuenta. Y ahí está la parte fisiopatológica, bien interesante, de cómo la insuficiencia venosa, perdón, cómo los factores de riesgo pueden generar insuficiencia venosa. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las otras causas que les había mencionado, ¿no? Lo que quiero sí o sí que graben acá es que cuando ustedes ven un edema, muy aparte de todas las preguntas, por la vista, simétrico o asimétrico. Eso es importante, porque si es asimétrico, tú ya descartas todo esto, pues. Pues ¿cuál tiene sentido de que sea esto si es asimétrico? Entonces ahí tienes como que prenderte la alarma, tal vez en el asimétrico, ¿no? Porque es una trombosis venosa profunda, puede ser un traumatismo, ponte que posteriormente o adyacentemente se esté lesionando un vaso sanguíneo, ¿no? Un cuadro inflamatorio, por ejemplo. Entonces, para que tengas ese datito en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la parte semiológica, ¿no? Esa parte semiológica ustedes deben haber visto cómo vamos a ver y cuál va a ser la secuencia, ¿no? Que nosotros vamos a poder ver. La progresión en el pie, en la pierna, en los muslos, tronco, flancos, dorso. Va a haber una secuencia importante, ¿no? Y conforme nosotros veamos la secuencia en los pacientes, ¿no?
de la progresión del edema. Esto tal vez no se cumple mucho en el paciente cirrótico, ¿ya? Porque te dije que en el paciente cirrótico empieza en la parte abdominal, ¿no? Entonces tú ves cómo va viendo esa secuencia, ¿no? Esa secuencia de toda la, perdón, del edema. Cómo va a ir de forma ascendente, sobre todo en un paciente cardiópata, ¿ya? Cuando ya lleguen los flancos, ya estamos hablando de un desequilibrio hidrosalino significativo, ¿no? Ya puede llegar incluso a los dorsos, ¿no? Incluso ya generar cuadros de edema, acumulación de líquido en las cavidades, ¿no? Entonces ya tenemos toda esa secuencia, ¿no? Podemos ver ectoscópicamente, o sea, viendo al paciente en dónde se está distribuyendo, simplemente haciendo inspección, vemos, ¿no? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde parece? Entonces luego ya volvemos eh, a las características semiológicas. O sea, ¿qué preguntamos ante un edema? ¿No? Esto les pueden preguntar mañana a los que tienen hospital, por ejemplo. Porque sí o sí van a haber edemas, no tengan ninguna duda. En cardio, nefro, por cualquier cosa a veces hacen edemas. Primero, uno, distribución corporal, pues. ¿En qué parte está? Pues, ¿no? En las piernas, en el abdomen, en el brazo, ¿no? Con las pacientes con linfedema, por ejemplo, ¿no? Segundo, el color, ¿no? Está rojo, o sea, eritematoso, ¿no? Signo de fluorosis podría estar asociado, ¿no? Está azul, no está viendo un tinte cianótico, por ejemplo. Muy importante ese dato, ¿ya? Tercero, ¿ya? Temperatura. ¿Por qué? Porque un cuadro inflamatorio más se va a asociar con calor, ¿no? Entonces, temperatura. Cuatro, ¿no? Aspecto de la piel, ¿no? ¿Qué características tiene la piel, ¿no? Cinco, dolor. Eso más te hace sospechar un glando inflamatorio. ¿Puede haber dolor? Claro, pues no puede haber dolor. Entonces, ¿cómo está eso, no? ¿Cómo está el dolor ahí? Si hay o no, lo palpamos, ¿no? Luego, seis, ¿no? La aparición y la frecuencia. ¿Cuándo apareció? Y la frecuencia, ¿no? Porque a veces los pacientes van a venir y vas a ver de que es como que cuando está mucho tiempo de pie, por ejemplo, llegando del trabajo, recién le viene. Pero otros pacientes ya crónicamente ya van 2, 3, 4 días y así. Y ahora, ya esto es como que respecto a ello, ¿no? Pero nosotros vamos a evaluar ahora. Y acá hacemos el signo, ¿ya? El signo de Godet o el signo de la fobia que le dice. ¿Y dónde se pone el dedo? Se pone en la cara anteromedial de la tibia. ¿Y por qué el anteromedial y no el anterolateral? A ver, ¿por qué creen ustedes que sería el anteromedial y no la anterolateral? O sea, también podría ser, ¿ah? Pero semiológicamente más es en la parte anteromedial. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia hay, no? O sea, incluso en la misma imagen ustedes lo ven, ¿no? Y eso me preguntaron en una rotación, me acuerdo, cuando llevaba, no me acuerdo qué. A ver, vamos a ver, ya me pusieron por el chat, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué me han puesto por ahí? Ah, claro, ¿no? Más accesible por el relieve óseo, claro, pues, ¿no? Porque en la cara anterolateral está el músculo tibial anterior, pues, entonces es como que estaba ahí como que te va a engañar un poquito, pues, ¿no? En cambio acá está más fácil llegar a la parte que se pueda haber generado el edema, la acumulación de líquido, porque está justamente con el relieve óseo, ¿no? Con la parte de la tibia. Entonces, por eso es que mejor se les pone ese nivel, no es lo ideal. Obviamente vas a ver de que también de ahí le puedes hacer en todo el pie, ¿no? Y vas a ver cuando es un edema, sobre todo de un grado 4, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver los grados. Los grados en semiología, sí o sí al derecho y al revés, porque siempre les van a preguntar, ¿no? Y también cuando ustedes escriben, ustedes van a ver historias clínicas, ¿no? Le van a dar una historia clínica, ¿no? Y van a leer ustedes, ¿no? Examen físico, van a ir así bastante, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Que les voy a dar, por ejemplo, ¿no? Así rápido, mira. Cuando ustedes vean, van a ver la parte objetiva, ¿no? Que hace el interno, ¿no? O el residente, pues, ¿no? Y van a ver ustedes qué hacen así, pues, ¿no? Hay varios órdenes, hay algunos que se saltean algunos aspectos, pero van a ver que siempre van a ir piel. O algunos que ponen piel
y tejido celular subcutáneo, ¿no? O piel y faneras, pues, ¿no? Yo me gusta poner así, creo. Ponen cardiovascular, ponen respiratorio, algunos ponen tórax y pulmones, ponen abdomen, ponen osteoarticular algunos, ¿no? Sistema nervioso central, renal, bueno, en verdad renal lo ponen antes, ¿ya? Y piel y tejido celular subcutáneo. Lo más clásico que ponen en estos dos es THE. ¿Qué significa? ¿Han visto? Van a ver, ya poco a poco van a ir aprendiendo. Tibia, hidratada y elástica, ¿ya? Y ahí ponen no palidez, no cianosis, a ver un segundo, y no edemas. Un ejemplo, ¿no? Ah, no, pero ¿qué pasa si tú ya lees, comienzas a leer un día, estás leyendo ahí la historia clínica y ves edemas, ¿no? Dos cruces, ¿no? Tres cruces, ¿no? O grado 4 le ponen, ¿no es cierto? Ese es el clásico que ponen ahí. Algunos ponen cabeza y cuello, ¿no? Sobre todo eso tal vez cuando sospechas de alguna neoplasia, ¿no? Y ves linfadenopatías, ¿no? Bilaterales, dolorosas, no dolorosas, móviles, con tamaño, todo eso vas a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Cardiovascular, pones ruidos cardíacos rítmicos, es lo normal, obviamente. Eh, bueno, ruidos cardíacos rítmicos y van a poner que ponen BI de buena intensidad, no soplos, cuando no hay soplos, ¿no? Y pulsos periféricos presentes, ¿no? Respiratorio, tórax y pulmones, ¿no? Eh, no tirajes, ¿no? ¿No? Ponen amplexación conservada, eso cuando está normal, obviamente. Eh, Vibraciones vocales normales, murmullo vesicular pasa bien y no rales, ¿no? Abdomen, no sé, pues ruidos hidroaéreos positivos, ¿no? Blando depresible, no masas, no visceromegalia, eso es todo lo normal, ¿no? Osteoarticular, pues, ¿no? Eh, movimientos pasivos y activos normales. Cuando vamos a la clase de osteoarticular y vamos a hablar de eso. Sistema nervioso, clásicamente pones LOTEP, lúcido orientado en tiempo, espacio y persona. ¿Ya? Y tu Glasgow 3, perdón, tu Glasgow 15, ¿no? Y luego renal, lo más clásico en renal es puño percunción lumbar que le piden a los pacientes, ¿ya? Puño percunción lumbar, ¿ya? O puntos renureterales. Ese es un ejemplo cómo tú vas a ir evaluando las historias clínicas, ¿no? Y cómo se hace la parte del examen físico. Grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿no? ¿Cómo es el grado 1? Es una leve depresión y desaparece de inmediato. O sea, tú le presionas con tu dedo y rápidamente asciende, ¿ya? Acá es una depresión de 4 milímetros, ¿ya? Y desaparece a los 15 segundos. O sea, ya se mantiene un poquito, ¿no? Luego el grado 3, ¿no? Va a tener una depresión de 6 milímetros y se va a desaparecer al minuto. Grado 4 es una depresión de 5 centímetros y va a desaparecer entre los 3 a 5 minutos. Tranquilamente puede ser un grado 4, mira. Tremendo, ya, eso ya. Mira, este edema, palpebral ha hecho, clásico en pacientes con síndrome nefrótico. O sea, perdón, en pacientes con patologías a nivel renal, ¿no? Como un síndrome nefrótico, un ejemplo. Entonces, ves esa característica de acá, pregunta de examen, esto le gusta preguntar, ¿ya? Esto lo vas a encontrar en cualquier lado, ¿ya? Recuerda, depresión leve, rápido, 4 milímetros, 15 segundos, 6 milímetros, 1 minuto, depresión de 1 centímetro, ¿ya? No sé por qué he puesto 5, de 1 centímetro y desaparece a los 3 a 5 minutos, o sea, mantiene buen tiempo, ¿ya? Y vas a ver que sí es así como tal, ¿no? Si estás en dudas, ya pones entre 3 a 4, ¿no? Este acá es un ejemplo, por ejemplo, que yo vi un paciente cuando yo de pediatría, ¿no? Que era un cuadro de un paciente con síndrome nefrótico. No recuerdo exacto cuál nefrótico tenía, pero tenía síndrome nefrótico, ¿ya? Y a mí me sorprendió mucho porque era la primera vez que veía un nefrótico así en un niño como tal. Y bueno, no lo había llegado a ver muchas veces tampoco. Pero recuerdo que pasaron 2, 3, 4 días y yo al niño lo vi y no lo reconocía. Porque ustedes ponen una fase del paciente con síndrome nefrótico es muy similar a él, porque toda la carita se le comienza a hinchar. Una de las características que no les dije del cardíaco versus renal es de que el renal le gusta abarcar bastante cara y la parte tibial, sobre todo la cara.
la parte palpebral. Se les acumula bastante los edemas acá. Y son muy parecidos todos porque tienen esa característica. De ahí lo vi 3, 4 días después, una semana después creo, que ya le habían hecho el tratamiento y el paciente era otro, literalmente, parecía un paciente delgado. Había mucha diferencia. Entonces es clásico cuando ves a un paciente con síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿ya? Bipalpebral, ¿ya? Acá tenemos los edemas inducidos ya por fármacos, ¿ya? Los edemas inducidos por fármacos. Por dos mecanismos pueden ser acá, ¿ya? Por acción vasodilatadora o por hipersensibilidad. ¿Sabes quiénes son los clásicos medicamentos que se asocian a esto? Son los calcio antagonistas hidropiridínicos. O sea, es un paciente que estaba con su tratamiento de hipertensión, imagínate, ¿no es cierto? Y le agregaron un calcio antagonista, pues, ¿no? Y comienza a generar edemas, ¿no? Otro paciente que tiene alguna administración por un calcio antagonista y comienza a generar edemas. Entonces, así como te dije, ¿te acuerdas de la tos? Cuando vimos la clase pasada, que te dije, el paciente tose, no, ya, neumonía, no, no. Pregúntale, pues, si es hipertenso, y ya, ¿qué pasa si está tomando un YECA? Pues captopril, enalapril. Ahí está, ¿no? Y lo mismo acá, pues, ¿no? Entonces, siempre tienes que hacer una buena abordaje respecto a eso, ¿no? Y decir, ya, le retiramos el medicamento y lo cambiamos por otro, ¿ya? Por acción, de hipersensibilidad podemos tener otros medicamentos también que nos pueden generar edemas, pero ahí tienes la lista. Lo más clásico que te van a preguntar es los calcio antagonistas, ¿ya? Ahora, tenemos los diagnósticos diferenciales, pues, ¿no? Que nosotros vamos a ver. Preguntados, no, no mucho, la verdad. No, más bien ni lo han preguntado. Pero bueno, es algo para que lo puedas tener en cuenta, ¿no? Un dato importante, ¿no? Podemos tener nosotros a los linfedemas, podemos tener al lipedema, que literal es una acumulación de tejido celular subcutáneo significativo, ya, de grasa, ya. Sí, visto en algunas oportunidades. Y el mixedema, uy, perdón, el mixedema, ¿ya? Cada uno, cada uno tiene sus características como tal y nos pueden hacer confundir. Su parte fisiopatológica también es distinta, ¿ya? A ver, eh, cuando hablamos de del linfedema, en resumen está ocurriendo un drenaje inadecuado, ¿ya? Y el clásico ejemplo que te dije, ¿cuál es? El post cirugía de mama, pues, ¿no? El clásico ejemplo, ¿no? O infecciones, ¿no? Porfilaria, ¿no? Wucheria bancrofti también, ¿ya? Incluso tuberculosis, ¿no? También está asociado, fiebre tifoidea, ¿no? Pero lo más clásico es filariasis. Mira, puede generar estos cuadros. Ahora, lipedema ya, pues. Lipedema, clásicamente, acumulación de tejido celular subcutáneo. Suele ser bilateral, ya, simétrico, obviamente, y tiene un pequeño godet, o sea, un signo de godet mínimo, ya. Luego tenemos el mixedema, que puede estar asociado en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, por una acumulación de glucosaminoglucanos, que la parte fisiopatológica es el aumento de la presión oncótica intersticial. ¿Te acuerdas que te hablaba de la presión oncótica intravascular más, no disminución? No, 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 no. Acá hay un aumento de la presión oncótica intersticial, que por lo menos hasta el antiguo coordinador que era de este curso de semio, antes llamaba Medicina 1, le encantaba preguntar esto en los exámenes, ¿no? Y venía recurrentemente a veces. ¿Cuál es la fisiopatología del mixedema y por qué se genera? Por el aumento de la presión oncótico intersticial. Ya ves acá, todas las fijas te estoy dando para tu examen, ¿ya? No deja signo de la fobia, ¿ya? Porque no tendría tanto sentido, porque es como que es una sustancia material de glucosaminoglucanos, ¿no? Incluso material proteico, entonces no tiene por qué haber un acúmulo pues, no tiene por qué dejar fobia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí están las características de cada uno, no deja fobia, ¿no? Y depósito de ácido hialurónico de glucosaminoglucanos, ¿ya?
hay borramiento de los pliegues cutáneos. Son algunas diferencias que tú puedes tener entre cada uno, ¿ya? Preguntado como tal el mixedema cuando veas endocrino, pues, ¿no? Cuando veas endocrino. De ahí como tal, inducido por fármacos nunca lo han preguntado, pero te lo pongo ahí para que sepas de los calcio antagonistas, sobre todo eso, ¿no? Los dihidropirínicos, a la cabeza, ¿ya? Obviamente también tienen los YECAs incluso que pueden generar eso, ¿no? Aunque los YECAs en verdad más se asocian a tos, ¿ya? Y a angioedemas, ¿ya? Ahí están las características de cada uno, la parte fisiopatológica. Entonces, con estos temas como tal, en el examen marcas todas las preguntas. Y ya con la parte práctica, la gran mayoría también, porque hay bastante asociación, hemos hecho bastante asociación de la parte de otros sistemas, ¿no? Hemos explicado un poco la fisiopatología de cada uno, que como tal lo puedes leer y como tal lo vamos a ver en la clase de cardio, ¿no? Toda la parte de falla cardíaca aguda, en la parte de renal con Piero van a ver eso, ¿no? Y todo eso. No sé si Piero estás ahí, haría para culminar. Sí, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, chicos, justamente Jesús hoy día les ha dado una clase de síndrome de Matoso, muy completa, la verdad. Todo lo Recording que, stopped. todo lo que él ha dicho es lo que viene en los exámenes, o bueno, es lo que ha venido hasta el año pasado. Así que todo depende de ustedes, chicos, las ganas que le pongan de estudiar. Nosotros tratamos de darles todas las herramientas necesarias en cuanto a información en las diapositivas, recomendaciones para sus rotaciones. Y para los que aún no están en la academia, eh, recordarles, ¿no? Que hoy es el último día de preinscripción. Bueno, hoy y mañana son los últimos días de preinscripción y cualquier cosa, cualquier información pueden escribirnos al Instagram, de acuerdo al Instagram para saber los precios, ¿ya? Entonces estamos ya a puertas de entrar a sus clases. Así que nada, chicos, espero que vayan a aprovechar esta clase, que ha estado muy buena. Bueno, chicos, igualmente muchos éxitos mañana los que empiezan o los otros días y que les vaya muy bien. Bueno, y como recomendación, si sus doctores les invitan a que vayan otros días al hospital, no sé, si tienen libre ustedes, vayan porque van a ver de que cuando están con el paciente aprenden más, como les dije. Y ya es como que al mismo paciente tú lo estudias, ¿no? Y mientras más vayas al hospital, más vas a aprender. Sobre todo la parte práctica, incluso. Porque la teoría en verdad sí lo puedes leer, ¿no? Y memorizar, ¿no? Pero van a ver que cuando tienen la parte práctica mejor, mejor. Entonces sería todo, chicos, y cuídense. Y ya saben de que cualquier consulta nos pueden escribir a mí a Piero, ¿ok? Ahí en el grupo en general, ustedes saben quiénes han estado escribiendo ahí en el grupo de clases modelo, y ya cualquier duda estamos para solucionarlo. Nos vemos, chicos, cuídense.